Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. La cuenta de Twitter @epoliticoscdn37, la mía personal @CatHernández. Allí están en pantalla. La pregunta que se hace a la producción del programa es si ustedes favorecen que el gobierno invierta estos 22 millones de pesos en la seguridad de la casa presidencial, sobre todo en el momento en el que estamos, porque yo creo que ese es el tema de debate, ¿no? Mira, yo creo que invertir 22 millones de pesos en la seguridad del Palacio Presidencial es poco recurso. Es poco recurso porque realmente la investidura y el símbolo, porque eso el Palacio Presidencial es el símbolo, y independientemente de todo, de las diferencias políticas que uno pueda tener, tú puedes tapar el sol con un dedo. Ahora, lo que el Estado Dominicano debe de enarbolar y crear las condiciones de un verdadero plan de seguridad ciudadana, que funcione y sea efectivo, que le devuelva la tranquilidad al pueblo dominicano. Todas esas inversiones que se han hecho en los últimos años, en los cuales el Estado Dominicano ha anunciado una cantidad inmensa de programas, no han surtido su efecto, han quedado en el aire, e incluso estamos pagando grandes deudas millonarias de varios préstamos que fueron tomados para varios de esos programas. Tú puedes ver cada vez que el Estado Dominicano que anuncia un programa de eso viene acompañado de inversión en vehículos, tanto motocicletas como en armas, como en equipos sofisticados. Recuerdo que el Estado Dominicano invirtió en la Policía Nacional en colocarles cámaras a todas las unidades de la policía, que cuando iban dándole seguimiento a cualquier individuo en la calle, podían ellos, bajo una luz infrarroja, tener un sistema que te permitía a ti localizar esa placa, ver si ha tenido algún problema en la calle. El policía también iba a tener computadora en su vehículo. En fin, el gobierno ha invertido muchísimos recursos y, sin embargo, la ciudadanía mantiene un nivel de intranquilidad demasiado grande. Los padres tienen el corazón en la boca, sino hasta que sus hijos llegan a las casas. No existe ningún mecanismo de seguridad. Vimos aquí, hemos visto cómo han perdido la vida, inclusive símbolos de la seguridad de varias figuras, entre ellas la joven que era la guardaespaldas de la hija del señor presidente de la República, que perdió la vida en un atraco en Santo Domingo Este, pero vimos también cómo en la seguridad de Pelegrín también perdió la vida. Hemos visto cómo otros dominicanos de a pie, como decimos, han perdido la vida cuando le ha ido a quitar un celular. En fin, el plan de seguridad general para proteger a la ciudadanía es lo que se debe enarbolar directamente desde el Palacio Nacional. Guadalupe, ¿qué cree usted? Bueno, yo pienso que lo que está ocurriendo en nuestro país es que la formulación misma del presupuesto nacional y las prioridades no están centradas en la mejoría de la vida de la gente. Por eso vemos que hoy día en nuestros hospitales los problemas principales es por un problema de falta de planificación. La mayoría de los hospitales están siendo intervenidos al mismo tiempo, no hay equipos, no hay salarios justos para los médicos, sin embargo se están utilizando recursos para otras prioridades. Entonces el Estado lo que tiene es que establecer que las prioridades tienen que ser la vida de la gente, mejorar la seguridad, obviamente que sí, la de la Casa Nacional, la de las calles, la de los barrios, pero fundamentalmente para garantizar que la gente tenga la paz y la tranquilidad. Por eso es que hoy día esta noticia que aparece de que no es que sea mucho o poco lo que se está invirtiendo en cuidar el Palacio Nacional, es que la ciudadanía lo está viendo y lo percibe como una burla en un momento donde, por ejemplo, la semana pasada murieron 14 niños, se dice que fueron más, pero fueron muertes prevenibles, porque aun y cuando fueran muertes por embarazos de alto riesgo, estas muertes pueden ser prevenibles si el Estado invierte. 14 o 18. La maternidad de Altagracia, fue lo que denunció el Colegio Médico. Sí, pero escúchame, Guadalupe, pero no porque eran embarazos de alto riesgo. Hay que estar claro, decir, no vamos a confundirla, decir, ellos dicen eso,
No, por eso, pero es que también esos embarazos pueden ser, porque los niños, las madres lactantes, las madres gestantes, tienen que recibir atención médica privilegiada, priorizada. Es para eso que se tiene o se debe de tener un servicio de salud al servicio de la gente. Pero lo que quiero señalar es que el Estado, y en este caso el gobierno, tiene que enfocar la ejecución del presupuesto hacia las prioridades centradas en las personas y no simplemente en, por ejemplo, también con el tema de la seguridad. Aquí no se ha aclarado, y lo vuelvo a reiterar, cómo se están pagando los 132 funcionarios, personal que está al servicio del jefe de la Policía Nacional. Entonces no puede ser que el dinero del presupuesto, el dinero que pagan los ciudadanos, se utilice para cuidar a algunos y no para garantizar realmente políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana en nuestro país. Es un tema de timing. Yo creo que es un poco esto. Es claro, lo que dice Guadalupe. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con que el Palacio ni ninguna institución del Estado tenga la seguridad necesaria. Ahora, cuando hemos venido de semanas, y es que el tema de la inseguridad no duerme, no descansa, y la gente siente que lo que se ha hecho son pañitos de agua tibia que no termina de solucionarse. Mientras esto ocurre, por supuesto que a la gente le molesta que uno le diga, bueno, vamos a invertir dinerito. La gente no sabe si 22 millones es mucho o poco. La gente lo que sabe es que cuando salieron ayer o anteayer le quitaron su quincena, le quitaron el dinero para poder hacer mercado, para poder llevar la leche al niño. Todavía no sé si coincide. Mira, yo al igual que Bertico indico que el gasto de eso, la inversión o el gasto de esos 22 millones con respecto a la inversión que se hizo para garantizar en el entorno del Palacio Nacional no es amplia. Ahora, desde el punto de vista del timing, como bien tú dices, del momento en que se está haciendo, donde una gran parte de la ciudadanía ve la preocupación en la seguridad ciudadana como que no ha llegado de manera directa, pues lleva a preocupación de la gente. Nosotros, Catherine, en este programa hemos discutido mucho que este problema de la seguridad ciudadana es muy complejo. Y es tan complejo que recuerdo hace 2 años, que creo que entré al programa, 1 año y pico, estábamos hablando de la reforma a la policía. Se aprobó la ley de reforma policial, aprobamos nosotros el Congreso el año pasado. También se estaba hablando del aumento de también se reclamaba aquí, sobre todo recuerdo a Alexis, que era muy insistente en ese tiempo, Bertico y Josefa, sobre el aumento de los ingresos de los policías. Hay mucha gente que todavía no les han terminado de pagar. Y decíamos, no, estoy analizando las diferentes variables. Yo también estoy acordándome Estoy analizando las diferentes variables. Claro. Ese aumento, el anuncio se hizo, se ha dado en toda la dimensión. Nosotros entendemos que una gran parte de los agentes han ido en esa tesitura. Se ha ampliado, por ejemplo, el sistema 911 a Santiago, y creo que aquí también se completó parte de lo que eran las fases, que estaba en fases de implementación. Es decir, que también se ha abordado el tema de la política penitenciaria, es decir, del viejo modelo penitenciario, las cárceles viejas, sobre todo La Victoria, hay una serie de cárceles que más que centro de retención de prevenidos, son centros de fomento y universidades de la delincuencia, y que desde ahí se planifica de todo y llega y sale de todo. No así en el nuevo sistema penitenciario, que nosotros incluso, no sé si Bertico nos acompañó, estuvimos visitando algunas de las cárceles modelo del nuevo sistema, y donde los índices de reincidencia han sido muy bajos ahí, 2.5, no llega a un 5%. Creo que fuimos a 4 centros en una ocasión. Pero también está el análisis de lo que tiene que ver con el microtráfico, el narcotráfico, la posición que representa la República Dominicana como punto estratégico y puente para derivar la droga hacia otros puntos, y que una gran parte de esa droga antes se dejaba en dinero y ahora se deja en mercancía, y que esa mercancía entonces fluye en los barrios a través del microtráfico. Es decir, es un problema muy complejo y está sobre todo... Antes se dejaba en efectivo todo, entonces ahora se deja. El tema también, bueno, Bertico hablaba del lavado, pero también cómo las autoridades se van un poco delante del crimen organizado, del narcotráfico, que a veces tiene más recursos que las propias autoridades. Entonces, en definitiva, nosotros entendemos que esto es un problema bien complejo, y que muchas veces no atacamos el lado de la prevención también, que generalmente nos vamos a las sanciones, a las leyes, a
la parte de la sanción judicial. Sí. Mira, tú sabes que, escuchando a Tobías, porque déjame decirte, Tobías es una persona muy viciosa y es de lo que menos, con quien menos se puede crear polémica, porque él, la calma de él como que envuelve a uno. No sé si te da igual, Guadalupe, que Tobías no es conflictivo. ¿Te envuelvo o te convenzo? No, me convence, no, porque yo estoy convencido. Yo estoy convencido. No, lo que pasa es que Tobías tiene argumentos. Sí, entonces, exacto. el debate hay que hacerlo sobre Con la base de argumentos. argumentos. Eso es lo Y que yo eso siempre es lo que planteo aquí en el programa. Exacto. Si no, no viniera es acá. que sea mejor fue que tiene argumentos. Entonces hay Yo- que pensar, analizar con qué argumentos vamos Tú le vas a devolver. Claro. Y yo escuchando a Tobías, precisamente esa parte que dice Pero Guadalupe. me gusta a mí que sea con argumentos. Sí. Claro. Yo creo en el Escuchando yo debate de las a ideas. Tobías, a hacer ese análisis. Y yo caigo, Tobías, en algo que nosotros como políticos debemos de empezar a focalizar. La sociedad dominicana está demandando grandes cambios en su estructura institucional, grandes transformaciones, y nosotros tenemos grandes retos por delante. Algo que aquí hay que empezar a trabajar es con el tema de crear un plan con los ninis, que son los que realmente ocasionan todo ese ruido que hay. Esos muchachos que ni trabajan ni estudian y que han perdido la perspectiva y la esperanza de tener un trabajo y de crear condiciones de vida mucho más adecuadas que las que le han brindado a ellos. Entonces tú ves las políticas públicas, como decía Guadalupe, creadas o focalizadas hacia resolver ese problema, tú no las ves. Muy por el contrario. Toda la inversión social del gobierno se va en actividades meramente clientelares desde el punto de vista político, y que cuando tú vas al fondo de esas políticas sociales del gobierno no resuelven nada. Mire, Eso debemos de cambiar. fíjense una cosa, tenemos otro tema para esta noche. Creo que hemos todos Y es muy interesante. hemos el otro debatido tema este también. tema. El segundo tema también es interesante y quiero aprovechar porque está Tobías Crespo acá para que todo el mundo quede claro con el asunto de la ley de transporte y tránsito terrestre 63-07, 6317. Esa es la ley que, como saben, Tobías Crespo adelantó durante varios años. Hoy ya el Poder Ejecutivo designó mediante un decreto a la ingeniera Claudia Francesca de los Santos como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intrant. El decreto también designó a varios funcionarios de esa dependencia que de ahora en adelante tendrá bajo su responsabilidad controlar el tránsito en República Dominicana. Claudia Francesca de los Santos, para que recuerden, era la viceministra de Obras Públicas hasta ahora. Hablaremos de eso en un par de minuticos. Sí, hablaremos de eso en un par de minuticos con Tobías. Vean también lo que pasa. Hoy consultamos a Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Transporte. Él dice que el país no está preparado para la aplicación de la nueva ley. Y dice que ahí no se incluyó al sector transporte en el debate de la legislación. Según él, no se debatió. Miguel de la Rosa nos cuenta. Veamos, adelante. Yo esa ley la estoy mirando bastante lejos. Antonio Marte consideró que el gobierno no preparó el escenario para la aplicación de la nueva ley de movilidad, transporte terrestre y seguridad vial. Esa ley, lo más que nosotros podemos estar pensando que es posible que pase igual, como la ley del CAR, que la ley del CAR afanamos por tener una ley, que fue la ley de los taxis, la regulación del taxi, y nunca se aplicó esa ley. El empresario del transporte manifestó que la prueba más fehaciente de que las autoridades no están preparadas para la aplicación de la ley 63-17 es que aún no se ha estructurado el Intran. Primero, que aquí el gobierno ya debiera haber tenido lo que se llama los carriles exclusivos, donde los autobuses pudieran correr entre 25 a 30 kilómetros por hora para que los entaponamientos comenzaran a disminuir. Marte dijo además que esta ley provocará un aumento del costo del pasaje del transporte público. Y además otra cosa, que el pasajero debe prepararse para un aumento en el precio del pasaje. Tú montas 6 pasajeros en un carro, tú vas a montar 4. ¿De qué costilla van a salir los 2 pasajeros? ¿Es de la tuya que tiene que salir, mijo?
El presidente de CONATRA dijo también que ni siquiera se ha informado a los choferes sobre lo que dicta la nueva ley. Pero estas declaraciones fueron negadas rotundamente por el diputado Tobías Crespo, propulsor de esta ley, y el vocero de la AMET. Nosotros nos hemos encargado de socializar la ley en todas las provincias, todos los municipios, incluso con las mismas federaciones de transportistas organizadas. Nosotros recorrimos al país durante todos los 5 años y medio que tuvimos en el Congreso discutiendo la ley y explicamos los alcances. Se ha estado impartiendo charlas hacia diferentes sectores de sindicatos de camiones, de transporte de carga, de transporte de pasajeros, colegios, escuelas, universidades e instituciones públicas y privadas para ir adecuando a la ciudadanía a la nueva ley. Según Antonio Marte, el sector transporte ha fracasado porque el Estado no cuenta con políticas claras para impulsar el dinamismo en ese sector. Miguel de la Rosa, NCDN. Tenemos 15 minutos para abordar esta situación con el diputado Bertico Santana, con Guadalupe Valdés y con Tobías Crespo. ¿Creen ustedes que definitivamente esta ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito, seguridad vial podrá resolver el problema del transporte? A mí me preocupa escuchar a Antonio Marte, porque uno escucha a Antonio Marte hoy y ya sabe lo que va a venir dentro de 1 o 2 semanas, ¿no? Inmediatamente uno escucha este tipo de cosas y sabe que lo que viene es trancones de vía, porque yo hago lo que me da la gana con la calle, porque nosotros somos los padres de familia, etcétera, etcétera. Es lo que termina ocurriendo. Tobías, ¿va a subir el precio de los pasajes? Carriles exclusivos, dice Antonio Marte, que ellos no participaron en esa discusión de ley de tránsito. ¿Cómo es? Bien, mira, nosotros, Catherine, durante los 5 años y medio que estuvimos en el Congreso, escuchamos a los transportistas durante todo el tiempo. Ellos unificados llevaron propuestas tanto de carga como de pasajeros, pero antes de depositarla fueron consultados por el CONARE en el año 2009, en el primer borrador que luego lo sometimos el 17 de agosto. Nosotros con CONATRA específicamente y FENATRAN, UNATRAFIN, todos los transportistas recorrimos el país con ellos antes de ser promulgada, socializándola a todos los secretarios generales con que ellos cuentan. Es decir, que nos sorprende esta declaración de nuestro amigo Antonio Marte, porque podemos demostrarle con documentación parte de las comunicaciones. En la comisión habían diputados durante esos 6 años, estuvo Juan Ubiere, que participó y aportó de manera muy inteligente a muchas de las iniciativas que están puestas en esa ley. 2 diputados más que son del sector de transporte, como Guido Cabrera, en el caso de transporte turístico, y Aquilino Serrata. Y ahora, Catherine, en esta nueva legislatura entraron 4 diputados más del sector de transporte, presidente de FENATRADO, vicepresidente y el vicepresidente ejecutivo, precisamente Rafael Arias de CONATRA, que estuvo en la comisión, discutió con nosotros. Es decir, que si a alguien hemos escuchado durante todos estos 5 años y medio, precisamente es a los transportistas. Es decir, que me sorprende esas declaraciones de nuestro amigo Antonio Marte, porque consulta amplia con los transportistas le dimos en el país entero. Nosotros debemos hablar con la verdad. Entonces yo quiero entender, para responder las otras 2 preguntas, debe bajar el transporte más que subir. ¿Por qué? Porque se está pensando en el transporte anacrónico que hoy nosotros tenemos. Pero no es posible, Catherine, que el ciudadano de a pie, como ahorita decía Bertico, pague en República Dominicana un 21, un 25 y hasta un 30% de sus ingresos deprimidos por un transporte anacrónico, fomentado precisamente por ese sector, lento, inseguro y sobre todo una tarifa muy alta, donde el promedio en América Latina de los gastos de los ciudadanos, de empleados públicos y privados, es un 6%, es decir, un transporte carísimo. Entonces, la integralidad del transporte... Pero no deberían subir el salario. A nivel de... No, porque estamos hablando... No, porque estamos hablando incluso, Bertico, que rutas que se pueden hacer en un tramo, te las hacen en 4 tramos y encarece el transporte. Entonces son variables que vamos a dividir el proceso de debate. Saludos, Guado. Porque debiéramos, decir, dejaríamos un programa completo contigo, y yo estoy más que seguro porque tú eres un apasionado de esa ley, la conoces y siempre hemos resaltado esa parte aquí de ti. Pero yo quiero decirte algo con relación al tema específico del transporte. La República Dominicana
oigan cómo dice, transporte público, ¿verdad? Se supone que el transporte público debe de proveer el servicio el Estado, porque es el Ejecutivo el que está supuesto a brindar el transporte público. Sí. Ahora, yo recuerdo en el 78, de donde más tenía 8 años de edad, cuando se creó la ONATRATE. Sí, el primer esfuerzo de colectivización y masificación del transporte. Vertico, te van a decir. Y funcionó ONATRATE. Funcionó ONATRATE. No, funcionó. Sí. ONATRATE fue el primer ejercicio que se hizo. Yo cogía de aquí de los jardines y llegaba a Cancino con un transbordo, con un token. Yo lo tomaba en Los Minas y llegaba a los Alcarrizos. Pero a ver otro gobierno del mismo PRD, del mismo partido, lo dejó caer. Los problemas del propio gobierno del PRD. No ha existido nunca una política focalizada al transporte público. Y digo que no ha existido ninguna política pública porque si buscamos los años tras años, el gobierno ha sido el mayor aliado de todos esos sindicalistas que ellos en un momento determinado, dependiendo la marea como esté, lo favorecen o le favorecen. Ellos son los que han creado las condiciones para dar un servicio precario, como bien decía Catherine, como Catherine lo describía, sin calidad, contaminante. Eso todavía decía con un transporte abusador, que te divide en 5 rutas. Ahora, el Estado le ha proveído en los últimos años de recursos, muchos, pero muchos, a una Oficina Nacional de Transporte, de Servicio de Transporte, los cuales no han hecho nada tampoco. E incluso una denuncia nuestra, recuerden en el Congreso, habían 80 autobuses que estuvieron en el puerto de Sanssouci. 98. 98 era. Sí, que vinieron para la ruta alimentadora del metro. La ruta alimentadora del metro. Y duraron ahí 2 años y no sacaban esos autobuses. Y nosotros hicimos una denuncia y se empezó a canalizar el tema. Sacaron los autobuses y los pusieron a correr en la vía, en la onza, pero no se sabe ni todavía por qué estaban ahí. Pero lo que busca la ley es precisamente eso, Vertico. Tú lo sabes, que la ley busca una única política oficial y dar ese marco jurídico que permita desarrollar el sector, que no había una ley de transporte. Vamos a escuchar a Guadalupe antes de que... Bueno, yo ante la pregunta que hace la producción ¿Si lo va a resolver o no? No lo va a resolver. ¿Por qué, Guadalupe? Porque, no, perdón, quiero decir varias cosas, porque una ley por sí sola no resuelve el problema. La ley es importante, pero no es suficiente. Esto requiere además de inversión pública, requiere que en el presupuesto general del Estado haya recursos suficientes para que se pueda implementar la política que establece la nueva ley de tránsito, porque no es solamente una parte del tránsito, es tránsito terrestre, es seguridad vial también, que es muy importante. Movilidad. Ahora bien, es importante y fundamental la educación de la ciudadanía. Si en este nuevo proceso no se invierte en educación ciudadana, de nada sirve tener la ley. Ahora, hay otro elemento, y es al último que quiero referirme, es que hay sectores, en la mayoría de los sectores en el país ahora quieren que las leyes se hagan para su sector, para sus beneficios a nivel particular. Que les viven para mí. Exactamente. Es como si fuera a hacerse el vestido, el traje para cada sector y no pensando en el bien común. Entonces, claro, hay sectores que con esta ley que plantea un tema de reingeniería en todo lo que es el sector transporte, que ha estado desorganizado, no solamente en tema del costo, en tema de las rutas que se hacen, también del uso y mantenimiento de los vehículos que se importan a alta carga del erario público y que tienen que tener un mantenimiento para brindar un servicio de calidad, pero fundamentalmente también la seguridad vial. Entonces sí, obviamente que hay sectores que dirán que no, que esta ley no va a, que no se puede, que el país no está preparado, pero yo diría que no, que quien no está preparado es el sector de quienes están señalando que la ley no se puede aplicar. Creo que hay que apostar a que se aplique la ley, sí, a que se aplique de manera realmente racional y que el equipo que ha sido designado, que además es un equipo que tiene años también de experiencia, pueda realmente generar una nueva política pública
para el tránsito, porque es fundamental para el desarrollo y para el bienestar de la gente. ¿Está preparado ese equipo, Tobías? Sí, mira, yo quiero primero... Para que tú contestes esta pregunta en el debate, te la mandaron a hacer. Dice que pregunta que qué haremos con el renglón educación a peatones y choferes, tomando en cuenta que el 60% de la licencia de conducir son falsas y los conductores no saben conducir. Miren, el 60% de la licencia no, eso no es correcto, eso no es correcto. Mira, la ley establece, y lo sabe bien Guadalupe y Bertico, la educación vial en las escuelas, en las estancias infantiles, en el nivel básico, en el nivel medio, y que el Intran con los alcaldes empiece a socializar esta ley a todos los agentes y la divulgación, eso por un lado. Con el tema de las sanciones a los peatones, a los pasajeros, esta ley establece multas tanto a los peatones y los pasajeros igual que a los conductores, porque la anterior ley 241 solamente multaba a los conductores. Y si todos somos usuarios de las vías, si a todos se nos exige normas y conductas de compartir las vías, no se debe sancionar únicamente a los que conducen vehículos, porque si construyen un puente peatonal, si se gasta una inversión en pasos de cebra, de peatón, el ciudadano tiene que cruzar por debajo, si hasta hacen protesta y matan personas por el puente. Entonces hay que empezar también a crear una conducta cívica en los pasajeros para que aborden los carros en las paradas, porque se establece en la ley un sistema de parada, y a los peatones educándolo también para que pasen por el peatón, por el paso de cebra, por el puente peatonal, y si no está marcado o dibujado, como hay muchas intersecciones que no tiene la señalización, a 1,5 metros o 2 de la esquina. Es decir, eso en cuanto a la respuesta a Bertico. En cuanto a la preparación, yo quiero aquí felicitar a la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, que cuando yo dirigí tránsito terrestre durante el primer año de nuestra gestión de 6 años, fue mi superior inmediato, tiene mucho tiempo en el Ministerio de Obras Públicas del año 96, tiene mucha experiencia, preparación y sobre todo el carácter y la autoridad para ir avanzando. Yo creo que al igual que dice Guadalupe, nosotros debemos apostar a que con esta primera ola de reforma que no había, y no porque sea una ley nuestra, con respecto a la movilidad, al transporte terrestre, al tránsito y la seguridad vial, esta ley sea un aporte. Es muy acertado lo que dice Guadalupe, que una ley por sí sola no resuelve los problemas, no crea un cambio de cultura, no crea una nueva cultura ciudadana, si no va acompañado por un lado de un sistema de educación para la prevención, si estamos hablando de este sector, y sobre todo el régimen sancionador que se aplique. Y aquí no solamente tiene la responsabilidad del Poder Ejecutivo, la responsabilidad también está compartida con los jueces y los fiscales que en justicia deben aplicar este régimen sancionador, que es muy amplio, está ajustado al Código Civil, al Código Penal, al procesal civil y penal, y al tema administrativo con respecto al transporte. Y sobre todo, y aquí quiero terminar, recursos presupuestarios. Nosotros aprobamos el presupuesto del año pasado, 5.780 millones para este año, para el sector transporte, movilidad y seguridad vial, que no estaban en el presupuesto anterior. ¿Qué quiere decir? Que eso va muy consono con lo que dice Guadalupe. Una ley por sí sola, si no va acompañado de recursos, están aprobados en el presupuesto, deben aplicarse durante este año, se queda en el papel, se queda en la filosofía. ¿Por qué? Porque los recursos echan a andar los programas y las políticas públicas que están definidas durante una gestión de gobierno. Ahora, ¿qué falta para complementar? La capacitación, la formación, la especialización de los empleados, de los agentes de todas las instituciones que desaparecieron y que se unifican en el Intran, y sobre todo acompañarlo del uso de las TICs. Es decir, yo creo que el uso de las tecnologías de información y comunicación, como es el GPS para el seguimiento de la flota, el tema de la imposición de multa a través de cámaras de vigilancia para darle seguridad a los pasajeros que aborden, el tema del botón de pánico para el taxi. Es decir, toda esta parte, junto con las inversiones que se deben hacer, la expectativa nuestra es que en el mediano y el largo plazo pueda ayudar a resolver los problemas. En lo inmediato, el problema acumulado que nosotros tenemos desde hace 20 años, difícilmente se pueda ver tan rápido. ¿Por qué? Porque esta ley, tengo que ser honesto, debió haberse aprobado hace cerca de 20 años, cuando ya las grandes ciudades de la República Dominicana acuciaban un grave problema,
no solamente de movilidad, sino en el transporte, en el tránsito y la seguridad vial. Es que ahí es que tenemos un retraso. Yo recuerdo que este proceso del debate del tema del transporte se discutió en la Comisión Presidencial de Reforma y Modernización del Estado. Se hicieron foros sobre eso, se hicieron aportes. Sí, el último fue en el 2009, Guadalupe, y de ahí fue que salió el borrador. Tenemos un retraso. La pregunta te la hacen Nelson Félix, que está viendo el programa, y él me escribió. Sí. Y se siente satisfecho con la respuesta que tú has dado, pero quiero yo invitar un día, el programa como tiene el rating que tiene, hagamos un programa especial, y yo me uno a las felicitaciones de Francesca, pero creo que el señor presidente de la República debió tomar en consideración muchos actores que tienen un papel de principalía, no en el caso de Tobías, porque Tobías es legislador, pero debió de tomar gente que fueran afines a esto, porque es una ley sumamente compleja, y yo quiero hacerle un llamado a la Autoridad Metropolitana de Transporte, y quiera Dios y que el Intrans se mezcle con eso. Señores, la Autoridad Metropolitana de Transporte está perdiendo la autoridad ante los ciudadanos que andamos en las calles, y digo esto porque he visto ya en innumerables ocasiones que hay algunos impases con los AME. Lo hemos dicho acá. Bueno, y además registrado en video, porque ahora todo el mundo carga una camarita en la mano, ¿no? Y fíjense, Bertico, para complementar la situación de la AME, se lo comentaba a Tobías hoy. Hoy yo fui a pagar una contravención, ¿verdad? Sí. Porque no es una multa, es una contravención. Es que me estoy leyendo la ley. ¿Qué ocurre? Bien, yo... ¿Al precio viejo o al precio nuevo? No, al precio viejo, porque la multa me la pusieron hace un par de días. Es decir, que las viejas se pagan como viejas, no como nuevas. Okay. Las multas, sí, las contravenciones. Sí. Entonces, fíjense ustedes, yo pasé el límite de velocidad, hubo un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte que me dijo, bueno, joven, usted iba fuera. Pues póngame mi multa, de verdad no me había dado cuenta. Me dio mi multa, yo fui al banco de reserva, pagué mi multa. Y lo que todo el mundo me decía, pagar el banco de reserva eso rapidito. Ahora, ahí tienen que ir a la AME. Fui a la AME. En la AME, si hay 10 puestos para parquearse, es mucho. Ahí en la calle de Quito Centenario con San Martín. Sí, por San Martín. Si hay 10 puestos de parqueo, es mucho. ¿Qué pasa? Uno llega ahí no hay ni luz. O sea, oscuro, una sala oscura, con 3 abanicos que dan pena. La gente, todo el mundo quejándose, una fila larguísima. Un señor que me dijo, llegué a las 11 de la mañana, estaba saliendo a las 3 de la tarde. Pues tú casi no viene a trabajar. Sí, señor, para poder llevar, que uno había pagado la multa y que te hicieran el cambio. Para cumplir con el pago de la multa y darle el dinero al Estado. El pago de la multa. Entonces, si tenemos situaciones como esta, ojo, y hay algo que tengo que decir. Ustedes saben por qué la gente estaba pagando la multa, que me parece que fue una buena jugada, desde el punto de vista del Estado. Porque la necesitan tener su récord limpio para que le den la carta de buena conducta. Y para poder salir del país, creo. Miren, a lo mejor legalmente usted puede decir que sí, que no, pero fíjense ustedes, la gente está yendo a pagar la multa, es para que le den la carta de buena conducta, no es porque quieran pagar multa. La gente estaba pagando 4, 5, 6, 7 multas. No existe una cultura porque... Mira que lo que pasa, Catherine, tanto la multa como los impuestos al ciudadano, por eso se llama impuesto, porque hay que imponérselo a la gente para que lo pague. Sí. Nosotros pusimos en la ley que el que no paga la multa, porque ¿qué pasa con la multa? Si el Estado no está en capacidad, y yo creo que uno de los grandes retos y desafíos que tiene la Procuraduría General de la República es establecer un sistema expedito, eficiente, rápido y ágil para el cobro de la multa, el Estado le va a seguir mandando el mensaje de que violar la ley no tiene consecuencia. Entonces, nosotros bueno, yo no soy tan negativo como tú, yo creo que debemos ir avanzando. Entonces, por eso en la ley se puso el método, el método positivo. Adiós, 11 y 2. 11 y 2. Chao, que estaba buena la charla, bye. 11 y 3, bye.